Pues saludos a todas, a todos. Esta es salida de salida de emergencia. Ya se salieron los compañeros en una emergencia. Este, pues ahora quisimos dedicarle el programa, que pues va a ser el último programa de este año, a una miscelánea, ¿no? Un poco revisar algunos de los temas más importantes en temas ambientales, de salud y de ciencia del año. Y pues nos vamos a ir así rapidísimo porque hay un montón de cosas que platicar. Yo escogí hablar de cambio climático en la primera intervención porque, bueno, es un año el balance, la verdad es que es pues angustiante porque tenemos que, ya, ya es prácticamente necesario decirlo, va a ser el año más caliente en récord en la historia, por lo menos en la historia de los registros, con una subida ya de varios meses en la temperatura promedio de la atmósfera, del aire superficial, mayor a 1,5 grados, está en 1,54 grados centígrados esa subida, esa elevación, y bueno, pues hemos visto, ¿no? Las consecuencias que igual siempre decimos de manera puntual, es difícil decir este huracán o este incendio es derivado directamente del cambio climático, pero sí los promedios, y los promedios no mienten. De hecho, llevamos un récord de 16 meses con temperaturas que están por encima, ¿no? De los promedios para cada mes. Y en una situación global muy complicada, porque sobre todo en Europa y Estados Unidos están llegando gobiernos negacionistas de derechas, ultraderechas. Hay quien recomienda que no les digamos ultraderechas, porque López Obrador decía, son de derechas, son conservadores. El asunto a veces es si son más cínicos o más hipócritas, ¿no? O sea, como que no hay mucha diferencia. Y entonces un poco es plantear qué sigue, porque también tuvimos otra COP que sirvió para poco, si no es que para nada. A veces de pronto pienso que es más la huella de carbono de todos los que viajan hacia la COP, que está aportando, haciendo un aporte más negativo que lo que resulta de esto. Y a mí me parece que en ese panorama es muy importante entonces la actuación de países como México y el llamado que hizo la presidenta Claudia Sheinbaum para reforzar programas y volverlos internacionales, ¿no? Como Sembrando Vida. Yo también pensaría en programas que no están solo dirigidos a la productividad, sino a la restauración de ecosistemas, y que también son anuncios que se han estado insistiendo en la restauración, por ejemplo, de manglares en nuestro país y la restauración de suelos. De hecho, hubo una reunión muy importante sobre restauración en Semarnat hace un par de semanas de suelos, que también contribuye a la degradación de los suelos de forma muy importante al cambio climático, y que entonces pensar que países como el nuestro, como Colombia, hagan alianzas, por un lado, para eh, pues impulsar políticas públicas locales y regionales en este sentido, pero también para hacer bloques que presionen de manera mucho más efectiva la justicia climática y la justicia energética, porque cuando digo justicia energética me refiero a casos como los que tuvimos de estas tienditas de la esquina que no pagaban su luz, ¿no? Y que están envenenando porque prácticamente lo que venden todo tiene sellos. Prácticamente no venden alimentos saludables, y entonces por un lado están enfermando a la población del país y por otro están echándose gratis la luz, mientras hay poblaciones que cada vez van a estar más vulnerables frente a los extremos, sobre todo las sequías y los calores extremos, y que tienen que pagar unos cuentones de luz. Entonces, yo creo que en ese sentido las políticas de restauración, de reforestación, de reforzamiento de la producción agrícola, de la soberanía alimentaria, son políticas climáticas
incluido la infraestructura de trenes, ¿no? Que un poco platicábamos fuera del aire, pero la instalación de trenes para sustituir o para llevar una parte del transporte a un medio de transporte mucho menos, que tiene muchas menos emisiones, son cosas en las que está colaborando México, y creo que como ciudadanos lo que nos toca es estar vigilando tanto los presupuestos como las propuestas de política pública y de infraestructura. Entonces, si llegan y les dicen en su ciudad, vamos a poner muchas vialidades para muchos carros, ahí hay que resistir, ahí hay que protestar, porque esas ya no son las soluciones. Y con eso cierro mi primera intervención. Ya vi que estoy enmuteado, perdónenme. Ahora sí que con ese panorama muy alentador, ¿no? De que pues tenemos más calor y de que las COPs no sirvieron para mucho, como siempre, bueno, como, no, como nunca, como siempre, bueno, como luego suelen suceder, ¿verdad? Este, pues cómo ven los demás, ¿no? A Omar, Andrés, no sé quién quiera seguir. Muy buenas tardes a todas, a todos. Qué gusto estar aquí con ustedes de nuevo. Este, pero pues bueno, un poco sopesando eso, viendo cómo vamos cerrando el año. Pues, ¿qué más estuvo resaltable, no? Tenemos promesas importantes como las del saneamiento de los ríos y de los, bueno, de al menos 3 ríos, ¿no? De los 3 ríos más contaminados, pero también los temas del agua ahí se ve muy cercana a la empresa, ¿no? Estas cámaras empresariales. Hay temas pendientes en minería, al menos en México, ¿no? Pero no sé de lo que quieran hablar ustedes. A ver, cuéntenos cómo vieron el cierre de este año. Bien, bueno, es que es muy interesante ver, buenas tardes a todos primero, pero buena parte de lo que vemos ahora es resultado de una lucha que viene haciendo la organización civil, las organizaciones civiles, desde hace muchos años por la defensa del derecho humano al agua y al saneamiento, por visibilizar los problemas ambientales en zonas muy focalizadas donde la industrialización ha sido salvaje, en donde se especula con el suelo, pero también con el agua. Y en ese sentido, este año, al iniciar un nuevo gobierno, una gran noticia fue retomar esos temas pendientes que quedaron en el sexenio pasado respecto a los temas del agua. Y de los temas del agua no solamente son la restauración y saneamiento de estos 3 ríos más contaminados del país, que no es nada menos porque realmente son de las cuencas más grandes que tenemos, las cuencas hidrológicas más grandes. Solamente Lerma, Santiago, Chapala incluyen al menos 4 o 5 estados, desde el nacimiento del río hasta su desembocadura en Nayarit. Tenemos también el Atoyac, bueno, una partecita del Estado de México, pero principalmente a Puebla-Tlaxcala, pero que da, en cierta manera, o geográficamente, es el inicio de la gran cuenca del río Balsas, ¿no? Que atraviesa también el San Morelos, Guerrero, etcétera. Y el río Tula, que es la zona alta de la cuenca del Pánuco, que termina, o más bien desemboca, o debería desembocar en el Golfo de México. Entonces estamos hablando de grandes extensiones de cuerpos de agua superficiales y que además tiene una serie de problemas complejos. Entonces, buena noticia que se esté proponiendo dentro de los 6 compromisos de gobierno, pues estas tres zonas importantes. Por el otro lado, también se habló de que se tiene que reformar la ley de aguas nacionales. Y como estuvimos platicando en estos meses, pues no es tan fácil, ¿no? Porque ahí hay intereses muy fuertes respecto a las concesiones, cómo se compra y vende agua, cómo los bancos se quedan con el agua y una serie de aspectos económicos que, pues obviamente tienen un impacto a largo plazo. O sea, nadie va a dejar así como así su concesión. Entonces, la revisión de estas concesiones, la limpieza, transparencia de la Conagua, pues debe de trascender hacia la reestructuración del sistema administrativo. Entonces, es un gran paquete, o sea, no es nada, nada fácil,
poder hacer toda esta reestructuración y avance en los temas hídricos. Y no solamente es por la lucha de las comunidades que están defendiendo su territorio y su agua. Este año en particular, eh, pues ya de repente lo atípico se vuelve normal, ¿no? Están normalizando lo atípico. Y entonces tenemos sequías atípicas, lluvias atípicas, y no solamente en nuestro país, sino en muchas partes del mundo. Pero más que nada, el año pasado y este año, creo que la ciudadanía estuvimos muy preocupados, muy alerta de la temporada de estiaje, de sequías, el impacto que tuvo en nuestras ciudades en la producción de los alimentos. Y por supuesto es algo que la ciudadanía, la sociedad mexicana, estamos exigiendo que ya se tome algo, o sea, se tome realmente en serio este tema. Entonces, creo yo que a pesar de todos los retos y obstáculos que se ven en corto plazo por esa transformación, también son buenas noticias. O sea, nos estamos movilizando, estamos presionando y creo que tenemos un gobierno que al menos está escuchando y lo ha puesto en la mesa de la política ambiental, de la política nacional de los próximos 6 años. Está en el Plan Nacional Hídrico, que por cierto, pues bueno, pues todo va a arrancar. O sea, ahorita ya hay algo de presupuesto para iniciar los proyectos ejecutivos, pero sin duda 2025 viene con muchos temas respecto al agua y eso va a ser importante. Y no quiero, nada más para cerrar este bloque, dejar de lado también lo que tiene que ver con el TEMEC, porque allí tenemos un tema muy importante en la parte ambiental. Nuevamente, bueno, primero, pues la parte económica del Shoring, pero, o del nearshoring, ¿no? Que se llama, pero también estamos hablando, por ejemplo, de la discusión y debate respecto al glifosato y los transgénicos. No es un tema que se ha hecho de lado, al contrario, estamos ahí, ¿no? Pues, resistiendo, y con la nueva administración que quedó en Estados Unidos, la situación, pues nuevamente se pone interesante, por así decirlo, porque creo que están los argumentos científicos y técnicos para decir por qué no podemos permitir que México autorice la siembra de maíz transgénico y por qué tenemos que avanzar hacia la regulación y prohibición del glifosato y otras moléculas, otros plaguicidas, que ya no deberíamos estar utilizando. Entonces, hasta aquí lo dejo, pero es muy interesante. Fue un 2024 muy bueno en estos dos temas, por así decirlo. No, muchas gracias, Omar. Andrés, siguiendo un poquito como la línea de lo que ya estaban marcando Omar y Omar, ¿no? Eh, ¿Cuáles son, digamos, los saldos que aún quedan, digamos, en temas de restitución a las comunidades, ¿no? Vimos hace poco esta polémica con el río Sonora. Vemos que en otros lados también, bueno, en Sonora, pero en otros lados del país, pues ha habido como esta transformación de áreas que estaban destinadas a proyectos turísticos, como en Oaxaca con Salinas Pliego, pero también en Sonora con los Bayeres, que por decreto se han convertido en área natural protegida o zonas destinadas voluntariamente a la conservación, ¿no? Pero, ¿cuáles son, digamos, los saldos que aún quedan y, digamos, cuál es el vínculo que pudiera haber o se pudiera impulsar desde el gobierno para que las comunidades participen activamente en la defensa del territorio y también en esto, pues en la defensa del medio ambiente? Bueno, creo que Hola, hola, ¿qué tal a todos? Creo que los saldos todavía siguen siendo muchos, ¿no? O sea, hay optimismo, creo que este año se han dejado claras como distintas expectativas o propuestas de lo que se desea lograr, pero creo que los saldos siguen siendo. Y creo que siguen persistiendo profundas contradicciones, ¿no? Eh, hace, o sea, por un lado se trata de solventar o se trata de aliviar a las poblaciones afectadas, pero de repente salen contrapropuestas que afectan a estas mismas poblaciones, que pasó hace poco también con respecto a las mineras, que pasó con Semarnat. Entonces, creo que los saldos son muchos. Eh, entonces, las deudas
es mucha. Y en general resulta que tampoco le gusta mucho a los gobiernos que las comunidades sean muy partícipes, tanto de derecha como de izquierda, en el sistema liberal que vivimos, porque hay que recordar que tanto la derecha como la izquierda están integradas en el sistema liberal y no les late mucho la participación y la toma de decisión de parte de las comunidades. Hay que decir que en general a la izquierda, el progresismo es más accesible a, a los escenarios de diálogo, ¿no? Y abrir mesas y concretar resoluciones, pero creo que no, que todavía falta mucho para estimular la participación de las comunidades. Yo creo que es importante de repente, como decía Omar, que hay una mayor participación de la gente, porque bueno, también la gente está viendo que se ve más afectada, ¿no? Y eso lo podemos ver en las noticias del año pasado, con, por ejemplo, que hubo 8 contingencias ambientales en la zona metropolitana del Valle de México. Y es importante tomar en referencia la Cuenca de México porque es la zona más poblada del país y lo que va pasando en la Cuenca de México, en la zona metropolitana del Valle de México, va pasando en las otras zonas urbanas. Y no es por Eh, chilangocentrismo, ¿verdad? Es nada más por la importancia estadística. Perdóname, voy a Sí, hacer no, un no, claro, chascarrillo. sí. Lo que pasa es que, por ejemplo, en los años 90, o años 80, 90, la zona metropolitana empezó a tener todo este problema de sobrepoblación conurbada, de contaminación, mientras que, por ejemplo, Guadalajara y Monterrey todavía no. Y hoy Guadalajara y Monterrey están en la misma situación que la Ciudad de México hace 15 años. Entonces es un muy buen referente. O sea, si no se hace algo, Guadalajara, Monterrey, Irapuato, León, ¿no? Que es todo un centro mega urbano, pues van para allá, ¿no? O vamos para allá, como mexicano. Entonces, es lo mismo que ha ido pasando en la Riviera Maya, ¿no? Y después Playa del Carmen, y ahora es toda la línea que puede seguir hasta Chetumal, ¿no? Entonces, pues, hay que ser claros y precisos. Si no entramos a una nueva lógica, pues va a pasar lo que pasa en Chilangolandia, ¿no? Pues que vivimos un gran caos y a eso iba, ¿no? Por ejemplo, uno de los programas lo dedicamos a las inundaciones de Chalco, creo que fue más de un programa. ¿Por Sí, qué? Porque es un problema fuerte, la claro. sequía, el agua, ¿no? Entonces los saldos son muy fuertes, muy, muy grandes. Hay ciertas cosas de optimismo, sí. Por ejemplo, el hecho de tratar de regresar a los trenes de pasajeros, ¿no? El Tren Maya se inaugura como trenes de pasajeros, que ahora lo critican, que no se llena, que no sé qué, que no sé cuánto. Bueno, independientemente de eso, aunque no se llene el Tren Maya, es menos el impacto en términos de carbono que un camión de pasajeros totalmente lleno. Eh, el gobierno va a inaugurar las obras o la infraestructura para que precisamente el Tren Maya también empiece a llevar carga, lo cual económicamente es muy importante. Pero además se habla de 4 obras de trenes de pasajeros, ¿no? El AIFA Pachuca, el Ciudad de México Querétaro, Saltilla Nuevo Laredo y Querétaro Irapuato, lo cual abre expectativas importantes. Podemos hacer y podríamos dedicarnos un programa a hacer el análisis de lo que sucede en términos de distancia al haber abierto un tren como el tren interurbano Toluca-Ciudad de México con respecto a los pasajeros. Esperemos que esos saldos sean contemplados el próximo año, ¿no? Y yo aquí dejaría para la siguiente parte. Aquí ya tenemos dos como comentarios disonantes, ¿no? El de
hay movilizaciones sociales, hay escucha, pero hay muchos saldos y tal vez esta escucha no sea tan escuchada. Am, March, ahorita pues, no sé si quieras entrarle al tema de qué tanto vamos, se está escuchando a las organizaciones sociales y civiles, ¿no? O a los movimientos que defienden los territorios, que vaya que guardan un papel importante, ¿no? Y sobre todo a los movimientos indígenas, ¿no? Hace la semana pasada se aprobó una reforma, ¿no? En ese sentido y Claudia Sheinbaum hizo comentarios en la conferencia mañanera de decir, les vamos a dar su presupuesto y ellos van a poder ejercerlo como ellos quieran, ¿no? Y ahí entra, por ejemplo, defensa de áreas protegidas, defensa de recursos naturales. Entonces, pues un poco en ese sentido, también nos querías hablar un poco de la Navidad y creo que está bien hablar de la Navidad, siendo que este va a ser nuestro último programa del año. Entonces, pues bueno, si quieres, vámonos a... Pues échale un poquito a lo que tú quieras, Marcha, a lo que tú quieras. No, yo creo que va junto con pegado a lo que quería decir, porque por un lado, sí están moviéndose las leyes en un sentido que a mí me parece muy positivo y que no lo estamos viendo reflejado en los grandes medios, ¿no? Hubo una reforma muy importante para las mujeres de este país, una reforma que están celebrándose, las feministas de otros países la están celebrando y aquí se ha hablado poco del asunto. Igual con estas reformas para las comunidades, los pueblos indígenas que implican que tengan mayor control sobre su territorio, sobre presupuestos. Y uno de los aspectos muy importantes de la política ambiental actual es promover, o sea, que apoyar las áreas naturales, las áreas de conservación voluntaria. Es decir, hay muchas comunidades, pueblos indígenas o campesinos o todo otro tipo de comunidades que están diciendo, podemos dedicar estas hectáreas, estas parcelas, de hecho ya las dedican, en muchos casos ya las dedican a la conservación y lo que requieren es el apoyo frente, por ejemplo, a las mafias que deforestan o las mafias inmobiliarias, ¿no? En casos, por ejemplo, como, bueno, obviamente el Cinturón Verde de la Ciudad de México, pero también lo que está pasando en Yucatán. Entonces ahí lo que se requiere es consistencia y coherencia, que es un poco lo que decía Andrés, ¿no? O sea, hay buenas señales, pero de pronto nos falta consistencia. Y hablando de la Navidad, yo creo que de las cosas que podemos hacer tanto de forma individual como empezarlo a hacer de manera más colectiva es priorizar, primero, que no sea época de enloquecer con las compras, o sea, el consumismo es una herramienta del capitalismo para engancharnos. Y entonces pensar en que es mucho más importante, por ejemplo, el tiempo que le dedicamos a nuestros quereres, ¿no? A nuestras familias, nuestros amigos, a nosotros mismos, hacer actividades para las que cada vez tenemos menos tiempo y a colaborar con las comunidades que están haciendo su parte. Entonces, pues comprar, por ejemplo, ahorita hay muchos mercados promovidos por el gobierno de la Ciudad de México de las plantas que se cultivan a nivel local, sobre todo en las chinampas, y una manera directa de defender al ajolote y de defender a la chinampa, pues es consumirle a los productores. Está el mercado de Cuemanco, que está ahorita esplendoroso, está bellísimo, lleno de nochebuenas de todos tamaños y colores, pero hay otros muchos mercados que se están instalando y lo mismo con los árboles. Si van a comprar arbolito de Navidad, hay 286 productores en todo el país y la Ciudad de México en particular es el cuarto productor. Hay una lista en internet de la Corena, que tiene dónde poder ir a comprar. Y esa es una manera en que por un lado la gente tiene estos recursos, pero por otro no se abandona el bosque y no se urbaniza. Entonces, tiene un montón de ventajas ambientales el que la gente cultive estos arbolitos. Y esas de las cosas que podemos hacer y además las podemos promover en nuestros colectivos, en nuestros círculos familiares para defender también la actividad campesina. Entonces, eso se los dejo como recomendación navideña. Fíjate, March, que aquí en pie de página
cada año cuando teníamos más fuerza editorial hacíamos un especial de cómo celebrar la Navidad de una mejor manera, ¿no? Y dábamos tips. Entonces, pues Omar, Andrés, ahí sí se les van ocurriendo un par de tips que nos puedan compartir, pues ahí les vamos encargando a ver si se les ocurre algo así, ¿no? Y así. Pero bueno, no sé si quieras seguir. No, pues, a ver. Omar, ¿tú cómo vas viendo esta cuestión? Creo que es importante, ¿no? Del papel que vayan a jugar los movimientos sociales el próximo año y qué tan abierta va a estar qué tan abierta va a estar esa escucha. Perdón, estoy confundiendo yo aquí. Bueno, es un tema bien interesante. Creo que hay aspectos que tenemos que incluso discutir, de hacer un programa para discutir sobre la participación ciudadana, los grupos organizados, los movimientos campesinos, ambientalistas, ecologistas. Hay ¿no? Veganos, los que promueven el cuidado de los animales, que se reformó la ley y ahora ya tenemos una ley que protege a nuestros animales de compañía, Animalillos, ¿no? etcétera, A ¿no? los, ajá, ajá. Así es. Miren, ahí el tema, y así lo voy a ver un poquito, tal vez superficial, pero yo creo que eh, a veces hay interlocutores o aquellos o sea, la sociedad civil, hay una que está muy acostumbrada a que sea escuchada y a que se siente con el gobierno. Y son de repente, bueno, organizaciones que llevan muchos años, que vienen trabajando, pero también no hay que irnos nada más con la finta, porque luego también pasa que son ellos los que quieren solamente tener la interlocución con el gobierno y yo represento a todos estos acá. Y yo creo que se trata de abrir la discusión, abrir los espacios, porque hay mucha gente invisibilizada, hay muchos grupos de personas que pues no tienen esa forma o esa organización para poder llegar hasta estos puntos. Entonces, ¿cómo le hacemos para que esos espacios se abran? Nos falta escuchar más a las mujeres, a los jóvenes es muy importante. También, ¿qué pueden decir los jóvenes? Hay un abandono, por así decirlo, y un retraso generacional respecto a cómo los jóvenes eh, deben estar también en estas mesas de diálogo y discusión, qué es lo que se espera, ¿no? Entonces, sí es una parte que, bueno, que se puede discutir a fondo, ¿no? Yo creo que pues bueno, estamos iniciando. ¿Cuánto tenemos de gobierno? Vamos a empezar, ¿no? En los próximos meses. Y yo creo que por al menos ya se sentaron con las personas, por ejemplo, en Sonora, ya con el colectivo, pues ya pudieron sentarse. Qué bueno que lo hicieron porque la verdad es que habían cometido un error grave a la forma de declarar las cosas. Pero bueno, ya se sentaron. Ahora es abrir a otros, a más personas, más grupos. Y también han tenido los compañeros de semana trabajos de organización, de escucha a los diferentes sectores dentro de los temas, por ejemplo, que a mí me interesa, son los ríos, ¿no? Entonces, pues ahí va. Yo lo que al mismo tiempo quisiera o me gustaría que cada uno de nosotros pensemos en tanto para la Navidad, el Año Nuevo y todo esto, eh, y para el resto del año, pues seguir como concientizándonos respecto a cuáles son los valores que quisiéramos destacar, ¿no? De qué manera podemos nosotros establecer nuevas relaciones y convivencia tanto con nuestros semejantes como con nuestro entorno natural. Y en ese sentido, creo que pues también nos falta dentro de esta mesa, que es algo que vamos a ir buscando, es ir también aterrizando algunos aspectos un poquito más finos respecto a los marcos teóricos, a los marcos que nos van también dando luz respecto a autoevaluarnos como sociedad. Ya habíamos hablado en algún momento de la sociedad de riesgo, que nosotros vamos generando nuestros propios problemas, tratando de solucionar unos, generamos otros. Y el consumismo, el basar nuestros satisfactores en aspectos materiales,
pues obviamente eso tiene un impacto en la naturaleza, en nuestros recursos naturales. El, es, pasó el gran, el fin, ¿cómo se llama? El gran fin. El gran fin, ¿no? Y entonces todo el mundo a Bueno, comprar el buen fin, electrónico, perdón, el buen el fin, buen, el buen fin, el que es buen un gran fin, fin. que es un gran fin. Y entonces, pues realmente detenernos y decir, bueno, a ver, espérense tantito, o sea, ¿lo necesito o no lo necesito? ¿No? Eh, por qué salir a comprar así? Qué bueno que se mueve un poco la economía, pero pensar hacia a quién estamos realmente beneficiando con este tipo de compras express, ¿no? Entonces, pues bueno, yo le dejo, creo que es momento de ir avanzando en nuevos estándares éticos respecto a cómo nos relacionamos con nuestros entorno natural. Sí, bueno, por ejemplo, un gran fin porque es largo, largo, ¿no? Empieza un viernes y termina un lunes. Este, Y después vuelve a empezar, ¿no? Porque viene el Viernes Negro y entonces es sí, como claro, otra porque vez todo de copiamos, nuevo. Sí. Yo exactamente, siento que ya se está, ¿no? Yo exactamente. pensé que era como un déjà vu, pero no. No, es un error de la Matrix. Y ocurre en todos los países, ¿eh? Y ocurre en todos los países. Y ocurre en todos Fíjate. los países. Yo en general no soy muy dado a recomendar qué hacer, ¿no? Porque yo soy un poco reacio a estas prácticas de repente comunitarias mercantiles. Y eso tiene que ver con que, pues, al fin y al cabo, son prácticas que lo que hacen es introducir eh, al mercado, ¿no? Ciertas, ciertas tendencias, como por ejemplo la venta de arbolitos o la renta de arbolitos que leí en algún momento, que es interesante porque cultivan especies pseudosuga, que en lugar de género, perdón, pseudosuga, en lugar de abetos, entonces, que son originales. En México no tenemos pseudosugas, por ejemplo, en la Ciudad de México y en el centro. Iba a preguntar Entonces, qué es lo que significaba, sobre pero todo los que, exacto, sobre todo los que cultivan, ¿no? Son del norte. Entonces, uno pensaría, eso es más ambientalista, menos ambientalista, genera más impacto, menos. O sea, a lo que voy con este ejemplo es que todas las actividades, y era un poco lo que decía ahorita Omar, pues todas las actividades implican un riesgo y tienen unas consecuencias, etcétera, etcétera. Pero además a mí me parece mucho más interesante, o sea, cuando voy a hacer una breve referencia a un escrito de Marx sobre precisamente la prohibición en Alemania en el siglo XIX de recoger leña caída, madera caída, ¿no? Que las comunidades recogían las maderas caídas de espacios privados, de bosques privados, lo podían hacer y el Congreso reniano decidió prohibir, ¿no? No, la gente común no podía recoger lo que estaba en el piso. Y eso es una forma de mercantilización de la naturaleza y al fin y al cabo es lo que vamos haciendo, ¿no? Ya lo platicamos un poquito, ¿no? O sea, es cierto, las comunidades protegen sus espacios, pero si empiezan a cobrar esos espacios, esas áreas naturales protegidas, ya dejan de ser de todos. Son parte de las comunidades. Son esas contradicciones que existen. Entonces, en estas fechas, que además se vuelven un poco agobiantes porque tenemos que reunirnos con la familia, tenemos que reunirnos con los amigos, tenemos que reunirnos con nuestras mascotas, porque pareciera ser que es el final del mundo porque va a empezar el otro mundo. O sea, en eso los aztecas eran más inteligentes, eran cada 50 años, 52 años más o menos, y no todos los años, es agobiante. Entonces, que cada quien haga lo que pueda hacer o quiera hacer, lo que Dios les mande hacer, o le entienda, este, y creo que sí tenemos que empezar a pensar, ¿no? ¿Cómo queremos convivir en este espacio? ¿Cómo queremos proteger espacios que no están todavía perturbados por las áreas urbanas o por los humanos de manera
tan drástica, porque en general además siempre hablamos como de esto, del bosque, la selva, la playa, lugares que parecen inmaculados y no tocados, y no nos enfocamos en las ciudades, ¿no? Por ejemplo, el próximo año se promete 1 millón de viviendas vía Infonavit y Comisión Nacional de Vivienda, cuando hay alrededor de entre el 30 a 40% de viviendas vacías en las ciudades, ¿no? Eso es más o menos un dato. Entonces, ¿para qué construir nuevas viviendas si hay viviendas que no están siendo habitadas? ¿En dónde vamos a construir esas viviendas? ¿En las periferias, como se hizo durante el gobierno de Fox y que nadie compró y ahí están abandonadas? Entonces, son temas que creo que tenemos que abordar. Seamos felices en esta Navidad y fin de año y retomemos nuestras preocupaciones en enero. Es mi sugerencia. Perfecto, pues yo creo que con estos buenos deseos y también pues haciendo este breve pero muy sucinto repaso, ¿no? O sea, muy nutrido. Sucinto y breve es como lo mismo, ¿no? Ya estoy Siento aquí. y breve es lo mismo, ya me está pareciendo a mí. Ya es fin de año, ya hay que irnos de vacaciones, por favor, pero Vámonos. pues, Ya es la bajada. Vámonos. con esto, pues muchas gracias, March, Andrés, Omar, por esta primer saque de la mesa de salidas de emergencia, ¿no? Que obviamente, pues a partir de hoy vamos a tomar una pequeña pausita porque hay que ir a no consumir, sino a reflexionar sobre el consumo. Y a reunirnos con nuestros seres Con queridos, nuestros seres queridos. porque celebrarlo cada 50 años está cabrón, ¿no? O sea, yo no te imagino intentando ver a mi abuela en la Navidad de hace 50 años y Es como después el eclipse si me va a solar. volver a tocar a verla, ¿no? Ajá. O sea, reunirnos, pero sin la angustia de tener que reunirnos, ¿no? O sea, de que es un Ándale. Sea por compromiso. gustito. Reunirnos por Eso mero, gusto. eso mero. Reflexionemos en una hamaca y con un coco, compañeros. Así es. Pero también tiene razón, March. O sea, también puede, también está bien Sí, reunirse con uno claro. mismo. O sea, no necesitamos tener reuniones. O sea, incluso creo que es muy importante el pasar tiempo con uno mismo, ¿no? De Hibernar. cuidarse, hibernar, sí, Es renovar esas importantísimo. células. La cultura del descanso está así top. Ah, De las sí. cosas más importantes, de los últimos escondites que tenemos de este capitalismo voraz que nos quiere sacar hasta las lágrimas para embotellarlas en refresco. No, Sí, es que el capitalismo hasta el ocio nos ha quitado, Charla es ¿no? un acto El ocio cuesta. revolucionario. Sí, eso. quedarse en cama es un arte revolucionario. Es un acto revolucionario. Pues ahí está la conclusión. Bueno, pues ya para irnos a hacer Bien. la revolución, muchísimas gracias. Nos Gracias. vemos ahí el próximo Feliz año. año. Feliz Feliz año. Feliz año. año a Gran todos, abrazo. todas. Chao, chao. Bye. Chao. Chao.